Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un placer y un privilegio estar aquí para poder compartirles un poco de la palabra del Señor. Vamos a iniciar. Les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando por este medio. La verdad ha sido de una gran bendición poder escuchar las predicaciones por este medio. Les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando ahorita en casa. Dios los bendiga. Bendiciones a todos los de Estados Unidos, Canadá, España también y algunos más. Nos escuchan muchos. Bueno, vamos a leer nuestras Biblias. Jeremías 33, del 1 al 3. Vamos a abrir nuestras Biblias. Abran sus Biblias y me acompañan. Jeremías 33, del 1 al 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta palabra Dios la puso en mi corazón. Yo le preguntaba: Señor, ¿qué quieres que lea? Y Dios me dio esta palabra y me recordó en una ocasión cuando yo venía para la iglesia al culto de un día de la tarde, y un amigo mío me llamó por teléfono y me dijo: ven a orar por mí porque tengo una situación muy difícil. Fui a su casa. Él tenía enyesado su pie, y aparte de eso, el día anterior había ido al doctor porque tenía un dolor muy fuerte, muy fuerte, la verdad. Y este hombre le preguntó al doctor: ¿qué es lo que tengo, doctor? Porque el dolor es muy fuerte. Y el doctor le dijo que tenía que operarlo porque era la vesícula la que tenía mal. Entonces él, cuando me habló, Dios me dio esta misma palabra para él. Se la leí, oré por él y Dios lo sanó. Le quitó el dolor y yo le dije: dentro de 8 días, el lunes dentro de 8 días tú ya vas a ir a trabajar. Y el doctor le dijo: no te quites el yeso, te lo tienes que quitar a los 3 meses. Tenía 2 semanas apenas. Dios lo sanó de la vesícula y Dios lo sanó de su pie. Esto fue un domingo. El jueves de la semana, él se quitó el yeso con las tijeras y su esposa le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué tienes? Y él le dijo: don Carlos me dijo que el lunes iba a ir yo a trabajar y yo creo a mi Dios. Y así fue, hermanos. Él se levantó en fe y Dios lo sanó. Ahora yo te digo a ti una palabra de esperanza sobre este texto bíblico. Sé la situación que se está viviendo. Muchos tienen tiempo en casa sin trabajar. Y ahora yo te digo a ti: clama a Dios y Él te va a escuchar. Tenemos un Dios que cambia los tiempos. Un Dios que nos escucha. Él está vivo.
Su palabra dice que tenemos un Dios vivo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este hermoso momento. Gracias, Señor, porque podemos ver, podemos caminar, Señor. Podemos mover nuestros brazos, Señor. Te damos gracias, Señor, y te vamos a alabar con nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con este tiempo de alabanza y te pido que ahí donde tú estás te pongas de pie. Vamos a empezar a alabar a Dios, vamos a exaltar su nombre, vamos a hacerlo con cánticos de gozo y te pido ponte de pie con tu familia y vamos con todo el ánimo del mundo y vamos a cantar. Vamos con las palmas. Dilo conmigo. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
vamos a empezar a adorar a Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Vamos a orar. Jesús, entrega tus problemas, entrega todo lo que a ti te afecte. Entrega todo a Él. Dile: Jesús, quiero que tú seas el centro de mi vida, el centro de mi familia, el centro de todo, Señor. Quiero que seas tú, no quiero que sean las circunstancias, las adversidades, las cosas en que yo confío, incluso hábitos, mis sueños, todo, Señor. Quito ese primer lugar en mi vida y te pongo a ti, Señor, y te corono a ti como ese primer lugar. Te corono a ti, Señor, como el Rey de mi vida, como el centro de mi vida, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis sueños. Y que ahora el pensamiento vas a ser tú, en mis pensamientos vas a estar tú, Jesús, y en mi voluntad va a estar hacer, Señor, hacer tu voluntad y agradarte día a día. Dilo conmigo. Centro de todo eres Jesús. Centro de todo eres Jesús.
cielo. Cristo en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Clamamos fuerte y decimos, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo gira solo por ti, Jesús. De ti, Jesús. Solo tú. Y no hay nadie más. No hay nadie más. Solo tú, Jesús. Solo tú. Es solo tú. Tú ocupas el primer lugar en mi vida, en mi vida. No hay nadie más, no hay afán, incluso temor y confianza que no seas tú. No hay nadie más. Tan hermoso como tú, Jesús. Te adoramos, levanta tus manos al cielo, clamamos a Jesús. Como tú en la tierra, oh Señor. No soy ni igualable, es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Solo adoramos a ti. Tan
es el cielo para mí. Cantamos oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo. Vamos, levanta un clamor, dile a Jesús, reconoce. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia, cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo. Cantamos, tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia, Señor, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia Es el cielo para mí. Gracias, Jesús, por tu presencia, porque aún en nuestros hogares tú nos llenas de tu presencia, Señor, y tu presencia habita en nuestros hogares, Señor. Y damos gracias porque aún en nuestras casas, Señor, tú estás ahí, tú estás en cada familia y en cada corazón, y oramos para que tu presencia se quede ahí, que no sea solo una visita, sino que tú habites, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, y que tu presencia, Señor, convierta nuestra casa en una puerta al cielo, que cualquiera que entre ahí, Señor, te pueda sentir, Señor, que pueda sentir a Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres fiel. Dios les bendiga, ¿cómo están todos ustedes? Para nosotros es un gusto volver a estar con ustedes a través de este video. Sean todos bendecidos. Y bueno, vamos a dar algunos de los anuncios. Seguimos igual, seguimos compartiendo la palabra a través de los videos. Recibimos la palabra en casa, como lo estamos haciendo, hasta que las autoridades nos den el aviso de que ya nos podemos reunir próximamente ya o prontamente aquí en la casa del Señor. Por lo tanto, pues seguimos orando unos por otros, esperando el momento en que Dios nos permita
por regresar a la casa de Dios y juntos como iglesia, como hermanos en Cristo, alabar al Señor. Bueno, reciban saludos de la pastora y de todos los hermanos aquí en Tilsa. Y quiero pasar a la palabra, así que quiero invitarles, por favor, que se pongan en pie, que tomen todas sus Biblias, por favor, que agarren su Biblia y la abran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 31, versículo 34. Así que todos, por favor, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 31 al 34, y vamos a leer. Hoy quiero compartir una palabra pues especial. Esta palabra tiene como título El poder del reino de los cielos. Y hoy quiero hablarles acerca del reino de los cielos y el poder que hay en el reino de los cielos. Es el mensaje que quiero compartir con todos ustedes. Así que si ya tienen Mateo, capítulo 13 del 31 al 34, así puestos en pie, con su Biblia abierta en el texto que vamos a compartir, les invito a que oremos juntos, que le pidamos al Señor que nos hable con revelación, que esta palabra sea de bendición, de impacto, de transformación, de edificación para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias primero que todo por este precioso día, por la vida, la salud, por todas las bendiciones que nos has dado, porque hasta aquí podemos decir, nos has guardado, nos has librado, nos has protegido, nos has bendecido, nos has provisto, nada nos ha faltado. Estás con nosotros y por eso te alabamos, te bendecimos. Padre, ponemos en tus manos esta palabra, este tiempo en el cual escucharemos tu bendita palabra. Te pedimos que seas tú hablando a cada vida, a cada corazón. Que esta palabra que vamos a compartir, Señor, Padre, sea una palabra que venga con poder, con unción, pero también con revelación para nuestras vidas. Y que sea tu Santo Espíritu, el Maestro, el que nos guíe a través de las Escrituras a toda verdad y a toda justicia. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mateo capítulo 13, versículo del 31 al 33. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, otra parábola le refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora vamos a leer el versículo 33 que habla de otra parábola, la cual yo voy a compartir con ustedes estas dos parábolas que tienen que ver con el reino de los cielos o el reino de Dios. Versículo 33, la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, quiero compartirles esta palabra que se llama el poder del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el gobierno de Dios. Ese es el reino de los cielos. Y la Biblia en el Nuevo Testamento habla muchísimo acerca del reino de los cielos. Jesús, cuando predicaba, hablaba del reino de los cielos. Juan el Bautista, cuando predicaba, decía, arrepentidos porque se ha acercado el reino de los cielos. Jesús inició predicando, arrepentidos porque se ha acercado el reino de los cielos. El reino de los cielos es el gobierno de Dios allá en el cielo. Y ese reino allá en el cielo, ese gobierno, Dios lo quiere establecer aquí en la tierra. Y es por eso que Jesús habló acerca del reino de los cielos a través de estas dos parábolas que quiero compartir con todos ustedes. Pero primero les voy a hablar un poquito acerca del poder del reino de los cielos. Lo que es el reino de los cielos, lo acabo de repetir, es el gobierno de Dios. Es el gobierno más poderoso que pueda existir. No hay otro gobierno más poderoso que el gobierno de Dios o que el gobierno o el reino de los cielos. El reino de los cielos está por encima de todo reino, de todo poder y de todo dominio. Tiene autoridad sobre todo reino porque hay muchos reinos. Hoy quiero compartir de algunos reinos, pero en especial del reino de Dios, como está por encima de todos los reinos. Y uno de los reinos que hay es el reino humano. Hay un gobierno humano. En cada país hay un gobierno.
¿sí? Y cada país tiene leyes, tiene reglas, y hay alguien que está gobernando ese país, que tiene autoridad sobre ese país, ¿sí? Pero el reino humano es un reino muy poderoso, es un gobierno muy poderoso, pues el reino de Dios es más fuerte que cualquier reino humano, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo muy claro. Hace muchísimos años, un reino humano muy poderoso, un imperio, un gobierno muy poderoso que Dios le dio tanto poder, era el reino del rey Nabucodonosor, de la antigua Babilonia, ¿sí? Nabucodonosor era un rey muy poderoso, era un rey muy prepotente, era un rey muy orgulloso, era un rey que tenía un dominio extraordinario sobre todas las naciones. Él los conquistaba, él los traía esclavizados, él los dominaba, ¿sí? Él los oprimía y no había nadie que le pusiera un alto. Era tanto el poder, la autoridad que Dios le dio aún sobre su pueblo para conquistarlo y para llevarlo cautivo a su nación, que era un rey tan prepotente, tan orgulloso, que él desafió el reino de Dios. Y él creyó que su reino era más poderoso que el reino de Dios. Y quiero invitarle que abra conmigo su Biblia en el libro de Daniel. Daniel es un profeta mayor, es el último de los profetas mayores, así que vaya a la mitad de su Biblia, adelantito están los profetas, ¿sí? Y busque el profeta Daniel, capítulo 3, versículo del 14 al 15. Y vamos a ver cómo Nabucodonosor era tan prepotente que creía que su reino, su gobierno era más grande que el reino y el gobierno de Dios. Vamos a ver cómo Nabucodonosor retó a estos 3 hebreos y los desafió, ¿sí? Para ver si el reino de él era más poderoso que el reino de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 3 del 14 al 15. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Cedrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Fíjense lo que dijo Nabucodonosor, este rey prepotente. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Presten atención, como él desafía a Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Fíjense el orgullo y la prepotencia, como diciendo: no existe un Dios, ni su Dios Jehová, que ustedes dicen que hizo el cielo y la tierra, al cual ustedes le son fiel, y por causa de ese Dios no adoran mi Dios, ni ese Dios los va a poder librar de mi mano. Era un orgullo, era una prepotencia tan grande. Pero como les dije al principio, no hay un reino más grande que el reino de Dios. Y fíjate cómo Dios trajo juicio sobre Nabucodonosor, cómo fue decretado, ¿sí?, un juicio sobre Nabucodonosor para quitarle lo orgulloso, lo prepotente, para que Nabucodonosor pudiera reconocer que el reino de Dios es un reino por encima de todo reino humano. Ahí mismo, Daniel capítulo 4, versículo del 16 al 17, y después vamos a leer el versículo del 25 al 26. El rey tiene un sueño, un árbol grande, inmenso, y de repente es cortado ese árbol, es derribado y él está turbado y le dan la interpretación del sueño, y ese árbol representaba su reino, su gobierno, que era derribado por el reino más poderoso, que es el reino de los cielos. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, ¿sí?, hablando acerca de Nabucodonosor, cómo Daniel le dio esta palabra. Dice: su corazón de hombre será cambiado y le sea dado corazón de bestia. Pasen sobre él 7 tiempos, que eran 7 años. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución. Fíjense lo que dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que él a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Versículo 25. Le dice Daniel a Nabucodonosor: que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas
que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de la raíz del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego de que reconozcas que el reino del cielo gobierna. Qué gran lección le dio Dios a Nabucodonosor, que se creía, como dicen los niños, el muy. Creía que no había un reino, un gobierno, un poder más grande que el de él. Pero déjame decirte que el reino, el gobierno, el poder de Dios está por encima de todo poder humano aquí en la tierra. Y el reino que hay en la tierra, el gobierno, la autoridad que los hombres tienen, es porque Dios se las ha dado. La lección para Nabucodonosor fue eso, que Dios le estaba diciendo: Nabucodonosor, tú tienes ese poder, ese gobierno, esa autoridad, porque yo te la di, y mi reino está sobre encima de tu reino. Mi poder es más grande que tu poder, ¿sí? Entonces, qué gran lección recibió Nabucodonosor. Qué importante es poder entender todo esto, hermano, que el reino de Dios es más grande que todo reino. Y dice la Biblia que después de que Nabucodonosor pasó esos 7 años, su razón le fue devuelta. Alzó los ojos a los cielos y alabó al que vive por los siglos de los siglos, y exaltó y reconoció que Dios es el que da el poder, la autoridad, y que el reino de Dios está sobre él. Dice la Biblia que Dios le devolvió su reino, su poder, su autoridad, su gloria, y él regresó y volvió a gobernar. Pero él entendió eso. Punto número 2, el reino de los cielos es más fuerte también y está por encima del reino de las tinieblas, del reino del diablo, ¿sí? Y quiero que busquen conmigo Lucas capítulo 11, versículo del 20 al 22. Búsquenlo, por favor, y en lo que lo buscan les explico un poquito la historia. La pueden leer en casa. Jesús echa fuera un demonio, sí, que era mudo, y cuando lo echa fuera, el hombre empezó a hablar, porque era un demonio que estaba operando en la vida de esa persona. Y los que miraban ahí empezaron a juzgar, y unos empezaron a decir: por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús les habló del reino de Dios y les dijo que un reino dividido contra sí mismo no permanece. En pocas palabras, él dijo: fue imposible que sea por eso. Lo que pasó es que conmigo ha llegado a establecerse en la tierra el reino de los cielos, y cuando el reino de los cielos llega, el reino de las tinieblas empieza a retroceder. ¿Cuándo llegó a establecerse el reino de los cielos en la tierra? Cuando Jesús llegó. Cuando Jesús llega a esta tierra, hermanos, él vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y el reino de Dios es más poderoso que el reino de las tinieblas. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 11, versículo del 20 al 22. Jesús hablando: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, fíjense lo que dice: ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿qué dice? Lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Sí? Que cuando él llegó, él vino a establecer el reino de los cielos a esta tierra, ¿sí? Y con la liberación es una manifestación de que el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas es echado fuera. Porque los demonios que antes dominaban, gobernaban, y que no había persona que los pudiera echar fuera, cuando Jesús llegó, dice la Biblia, donde había un endemoniado en la sinagoga, o donde había, los demonios corrían, se hincaban, se postraban, eran atormentados, y le decían: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarnos? ¿Saben por qué? Porque el reino de las tinieblas se dio cuenta que el reino de los cielos había llegado, y empezó Jesús a echar fuera los demonios, y el reino de Dios empezó a establecer, y el reino de las tinieblas empezó a retroceder. Por eso acabamos de leer lo que dice el versículo 21, léelo con tu vista. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, se está refiriendo al reino del diablo, cuando él gobernaba y no había nadie que quisiera algo en contra de él. Guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿a qué se refiere? Al reino de Dios. Llegó Jesús
siendo más fuerte que él, dice, y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Hermano, la Biblia dice que en la cruz Jesús venció a todos los demonios, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. En la cruz triunfó sobre ellos, los derrotó, los venció, venció al diablo, porque un reino más fuerte, más poderoso, había llegado a establecerse aquí en la tierra. ¿Cuál es ese reino? Es el reino de los cielos, que es igual al reino de Dios. Hoy les quiero hablar acerca del reino de los cielos. A través de estas dos parábolas que leí al principio, en el texto principal que leí, Jesús explica un poquito acerca del reino de los cielos. Y yo les quiero compartir estas dos parábolas que son muy cortitas, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo funciona el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una comparación, es una semejanza, es una representación, es una idea. Jesús usa cosas de la vida diaria de nosotros para enseñarnos las verdades del reino de los cielos. Es por eso que Jesús usa esta comparación de esta parábola para enseñarnos cómo es el reino de los cielos y nosotros podamos entender cómo es el reino de los cielos. Jesús habla acerca de la primera parábola. Y vamos, si tienes otra vez Mateo, busca Mateo capítulo 13 del 31 al 32, perdón. Y fíjate lo que dice la primera parábola que quiero compartir contigo. Otra parábola le refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas, ¿sí? Punto número 1, Jesús comparó el reino de los cielos a una semillita. Dice la Biblia a la semilla de mostaza. Se dice que es la semilla más pequeña que pueda existir. Es un granito tan, pero tan pequeñito. Y Jesús dice, así es el reino de los cielos, comparado a una semilla. El reino de los cielos es como una semilla que es sembrada en un corazón, en una persona. Se dice que esa semilla es tan pequeña que suele ser insignificante, tal vez rechazada por las personas, tal vez menospreciada. Cuando las personas la ven, pues la ven insignificante, como que no tiene valor, como que no vale la pena tener esa semilla. ¿Por qué? Porque es muy pequeña, ¿sí? Pero cuando es sembrada, y a esto quiero que presten atención, cuando el reino de los cielos es sembrado en un corazón, en una vida, óyelo bien, tal vez, ¿sabes qué va a venir para ese joven? Para esa joven, para ese hombre, para esa mujer, menosprecio. La gente dice, está loco, es un religioso, es un fanático, hermanos, pero no saben el potencial del reino de los cielos sembrado en una persona. ¿Qué potencial tiene esa semilla? Un potencial de crecimiento. Dice que llega a ser la más grande de las hortalizas. No se quedó pequeñita, empezó a crecer, a multiplicarse, y no se quedó en una hortaliza. Llegó a ser un árbol grande. Y en el internet busqué imágenes del árbol de mostaza. No sé si ustedes lo conocen, pero es tan grande como un árbol de los que en Tilsa le llaman esas parotas, grandísimos, con una sombra tan inmensa. Así es el árbol de mostaza. De esa semillita creció tanto. ¿Cuál es la aplicación de esta parábola? Que el reino de los cielos tiene un potencial de crecimiento. Que el reino de los cielos jamás se va a quedar como inició. Que el reino de los cielos para el reino de las tinieblas es un peligro. Que donde es sembrado el reino de los cielos y donde se establece el gobierno de Dios, va a empezar un crecimiento tan, pero tan grande, que va a ser como un árbol tan grande, donde los pájaros van a anidar, donde mucha gente se va a acercar a recibir esa sombra, donde va a ser bendición, va a ser un árbol. Óyelo bien, que cuando la gente pase, no va a pasar desapercibido. Es un árbol impresionante, es un árbol grande. Así es el reino de los cielos, ¿sí? Tiene un potencial de crecimiento. Así es el reino de los cielos. Y puedo poner ejemplos, ¿sí? Cuando el reino de los cielos se establece en una persona, se vuelve un peligro para el reino de las tinieblas. Una persona que tiene el reino de los cielos en su vida es un peligro para el reino de las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque eso que fue sembrado en él no se va a quedar así. Va a crecer, va a crecer, va a crecer y se va a multiplicar. Y es un reino
que es poderoso. Jesús, cuando inició su ministerio, la Biblia dice que inició solito, predicando, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Después tomó a 12, discipuló a 12, ¿sí? Después fueron 120 y no se quedó ahí. Y ahora, hermanos, somos millones de personas alrededor del mundo. Donde tú vayas, hay cristianos. Donde tú vayas, hay iglesia. Donde tú vayas, se predica la palabra. Donde tú vayas, encuentras Biblia. ¿Sabes por qué? Porque así es el reino de los cielos. Donde se establece, va a crecer y nada ni nadie lo va a poder detener. Así es el reino de los cielos, de poderoso y de impactante, ¿sí? Y también el reino de los cielos, en la segunda parábola, fue comparado a la levadura. Y fíjate lo que dice el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Jesús hace otra comparación y compara el reino de los cielos, el gobierno de Dios, con la levadura. En la Biblia, cuando se habla de levadura, se habla de varias formas. Una de las formas es que representa el pecado. ¿Sí? Los judíos salieron de Egipto y no pusieron levadura en su pan, porque eso representa el pecado. Simbólicamente la levadura representa el pecado, pero también la levadura representa el impacto, la transformación que el reino de los cielos puede hacer a los que están alrededor de él. El reino de los cielos es un reino con alto impacto, ¿sí? Con un impacto tan tremendo, un impacto que contagia, que alcanza, así como la levadura, la ponen en la masa y la levadura empieza a fermentar toda la masa y toda la masa es contagiada, por así decirlo, contaminada con esa levadura. Hermanos, cuando el reino de los cielos se establece en un hombre, en una mujer, déjame decirte una cosa: ese hombre, esa mujer va a contagiar, va a impactar la vida de muchas personas alrededor de él. La levadura tiene el poder de cambiar y de transformar. El reino de los cielos tiene el poder de cambiar el ambiente y los alrededores donde se ha establecido ese reino. Donde llega el reino de Dios, todo, absolutamente todo cambia. Se desata un avivamiento, salvación, sanidades, milagros. Cuando el reino de los cielos llega a un hombre, a una mujer, todo cambia. Óyelo bien, su familia empieza a cambiar. Si es hombre, su esposa empieza a cambiar. Sus hijos empiezan a cambiar. Sus padres empiezan a cambiar. Todo, absolutamente todo cambia. El reino de los cielos crece más en medio de la aflicción y en medio de los problemas. Hoy podemos ver a través de los videos, y yo creo que todos los han visto, acerca de los videos que pasan en el YouTube, y podemos ver algo que antes no se miraba, que se predicara en los hospitales con tanta libertad. Sí se predicaba, iban pastores, evangelistas, cristianos, líderes, y predicaban con mucha restricción. Pero ¿saben qué es lo impresionante ahora? Que ahora no vemos predicar a pastores, ni a líderes, ni a cristianos de iglesia. Ahora vemos predicar a los mismos doctores, a las doctoras, a las enfermeras. ¿Sabes por qué? Porque en ese hospital tal vez había un doctor cristiano, una doctora cristiana o una enfermera, y con este problema, ¿sabes qué es lo que está pasando? Lo de la levadura. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Lo de la semilla de mostaza. Ese cristiano se levanta para predicar y ahora con bocina y todos alaban al Señor, y los doctores están creyendo en Cristo. Las enfermeras están alabando al Señor. En los hospitales se predica con una libertad como nunca se había predicado. Se adora a Dios como nunca se había adorado. Cuando antes decían, no hagan ruido, ahora ponen bocina, ahora cantan. Ahora podemos ver que el reino de los cielos, por causa tal vez de una persona que era cristiano en el hospital, se está expandiendo por todos lados. Por un cristiano que estaba en la policía, podemos ver videos de policías hincados, postrados, con sus patrullas en las calles, poniendo música, predicando, hablando de Dios, del arrepentimiento. Podemos ver soldados. Es increíble.
lo que está pasando, hermanos. Es increíble lo que estamos mirando, cómo el reino de los cielos está creciendo y no hay nada. Y no va a haber nadie que lo pueda detener. Porque cuando el reino de los cielos es sembrado y establecido en una persona, óyelo bien, es inevitable el crecimiento. Incluso, ponlo en tu corazón, una de las características del que el reino de Dios se ha establecido en una persona es crecimiento, es alcance, es impacto a todos los que están alrededor. Y ponlo en tu corazón. Si en tu vida no hay personas que conocen a Cristo, si por causa de ti personas no conocen a Dios, hermano, es tiempo de reflexionar. Yo no digo que no eres creyente, yo no digo que no ames a Dios, yo no digo que no leas la Biblia, yo no digo que no creas en la palabra, pero a lo mejor el gobierno de Dios no se ha establecido en tu vida. Porque una de las características del reino de Dios son estas: trae un crecimiento donde llega, trae un impacto, trae una transformación, trae un cambio, trae un alcance a las personas que están alrededor, y es imposible que alguien lo pueda detener, porque el reino de Dios, hermanos, es imparable. Puede empezar pequeñito, puede empezar, yo he escuchado testimonio de que niños se han convertido a Cristo, y por causa de ese niñito, sus papás llegaron al Evangelio, sus abuelitos llegaron al Evangelio, sus hermanos llegaron al Evangelio, y su familia llegó al Evangelio, porque en ese niño, aunque estaba tan pequeñito, aunque todos menospreciaban, esa semillita tan pequeña del reino de los cielos fue sembrada, y ese niño verdaderamente entregó su vida a Cristo, e hizo de Jesús verdaderamente su Señor, y se estableció el reino de Dios, y empezó a crecer. Y nada ni nadie lo pudo detener. El reino de Dios nunca se detiene, nunca para, nunca descansa. Desde que Jesús llegó y lo estableció, el reino de los cielos está creciendo. Fíjate lo que dijo Jesús, hermano, cuando le hizo un milagro y levantó un paralítico en el día de reposo. Y los religiosos decían: en el día de reposo no se tiene que hacer milagro, es día en el cual no se trabaja, no se hace nada. Y fíjate lo que Jesús dijo. Busca conmigo, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que para hacer el bien, que para hacer la obra de Dios, nunca nos debemos de detener. Nunca, ni en el día de reposo Dios descansaba. Y hasta hoy puedo aplicar esta palabra: Dios sigue trabajando. Hermano, y en medio de esta pandemia, de esta enfermedad, de esta tribulación, Dios sigue trabajando, y el reino de los cielos sigue creciendo, y gente se siguen convirtiendo y aceptando a Cristo, siguen siendo sanados, liberados, discipulados, bautizados. La gente sigue creyendo en Cristo. El enemigo jamás va a poder detener el reino y el gobierno de Dios establecido en la tierra, porque el reino de Dios es más fuerte que el reino de las tinieblas. Él ya lo venció, ¿sí? Él ya lo venció. Hay unos dichos seculares, hermano, que cuando yo era chiquito decían que una fruta podrida, si no era quitada, echaba a perder toda la caja y toda la fruta. Yo lo puedo aplicar para bien. Yo puedo decir: un cristiano en una casa, en un trabajo, un verdadero cristiano, ¿sabes qué va a pasar? Va a impactar a todos los de alrededor, se van a compartir. Si esa fruta era capaz de echar a perder, yo creo que un cristiano es capaz de impactar y de transformar, ¿sí?, a todos los que están alrededor. Hay otro dicho que dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Yo lo puedo aplicar: el que con cristianos se junta, tarde que temprano se va a convertir a Cristo, tarde que temprano va a conocer a Cristo, tarde que temprano va a entregar su vida a Cristo. Así debe de ser, así debe de ser. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, esta persona se arrepiente, pide perdón, acepta a Jesús en su corazón, el reino de Dios se establece en esa persona.
y algo grande empieza a suceder. Cuando el reino de los cielos, el reino de Dios llega a esa persona, jamás se va a quedar como llegó. Va a crecer, va a impactar y muchos van a conocer de él. Va a ser como esa semillita de mostaza que va a crecer, va a ser como esa levadura que va a impactar, que va a transformar. Y quiero terminar con estas preguntas, hermano. Estas preguntas de reflexión. Porque esta palabra quiero que la apliquemos a nuestro diario vivir, ¿sí? Y que la podamos reflexionar. Esta pregunta que yo te quiero hacer es para ti, pero también es para mí. Medita en tu corazón y en tu corazón reflexiona. El reino de los cielos, hermano, hermana, ¿verdaderamente se ha establecido en tu vida? ¿Has permitido verdaderamente que Jesús sea tu Señor? ¿Que Jesús gobierne tu vida completamente o la gobiernas tú? Porque como te lo dije anteriormente, tal vez eres cristiano porque crees, vienes a la iglesia, alabas, adoras, pero no has permitido que Dios te gobierne y por eso no ha habido un impacto en tu vida. Por eso el reino de los cielos no se ha establecido. Por eso tal vez nadie de los que conoces se ha convertido. Por eso tu vida no ha impactado a nadie. ¿Sabes por qué? Porque no le has permitido a Dios gobernar tu vida. No has permitido que tu vida sea rendida completamente a Dios. Hermano, hermana, ¿Dios gobierna tu vida o todavía la sigues gobernando tú? ¿Haces la voluntad de Dios o haces tu voluntad? ¿Quieres que tu familia se convierta? ¿Quieres que tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus seres queridos, la gente que está alrededor empiece a conocer de Cristo? Te acabo de compartir la clave. Deja que el reino de los cielos se establezca en tu vida. Deja que Jesús verdaderamente sea tu Señor. Gobierne tu vida y no te preocupes. En automático, la gente va a empezar a llegar a los pies de Cristo. Lo que Dios ha hecho en tu vida va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y no se va a detener. El deseo de Dios, el anhelo de Jesús, hermano, es que el reino, el gobierno de Dios se establezca en nuestras vidas. El Padre Nuestro, famoso Padre Nuestro. Cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después Jesús dijo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Qué bonito es anhelar que el reino de Dios venga a mi vida y se establezca. Y que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga en mi vida, hermano. Y cuando eso verdaderamente sucede, lo que compartí de la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura empieza a ocurrir. Mira, hermano, mi hermana, hoy más que nunca, nosotros como pastores tenemos más trabajo. Hoy, en medio de esta pandemia, estamos discipulando, estamos bautizando. Aunque tú no lo creas, hay bautizo, lo hacemos de una manera particular. Y primero Dios, en estos días tenemos más bautizos. En estos días, gente nos ha buscado para escuchar la palabra de Dios, han aceptado a Cristo. Gente que ha estado muriendo, hemos ido a compartirles la palabra de Dios, han aceptado a Cristo y estamos impresionados lo que Dios está haciendo y cómo el reino de Dios crece, crece, crece y el reino de Dios es imparable. Deja que el reino de Dios se establezca en tu vida. Deja que Cristo sea el Señor en tu vida. Y yo te lo puedo asegurar, todo va a cambiar. Tu vida se convertirá en un peligro para el reino de las tinieblas. Tu vida se convertirá en una bendición para los que están alrededor de ti. Mucha gente conocerá de Cristo por causa de que el reino de los cielos se ha establecido en tu vida. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie y te voy a pedir que cierres tus ojos. Te voy a pedir que levantes tu mano. Y si tú quieres que el reino de Dios se establezca en tu vida, levanta tu mano y dile: Señor Jesús, dile en el Padre Nuestro, tú me enseñaste a pedirte que el reino de Dios venga a mi vida.
y que se establezca en mi vida, y que en mi corazón y en mi vida se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo. Dile: Jesús, hoy te pido, establece tu reino en mi corazón. Jesús, perdóname si he sido rebelde, perdóname si he creído en ti, pero no he permitido que tú me gobiernes, no he permitido que tú seas mi Señor. Dile: Jesús, establece tu reino, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mis sueños, mis anhelos, lo que tengo, lo que soy. Dile: Jesús, mi vida es tuya y tú decides como tú quieras, y de aquí en adelante, dile, yo te voy a obedecer y voy a hacer tu voluntad, pero establece, dile, establece hoy tu reino en mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón y gobierna mi vida y sé verdaderamente mi Señor. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi dueño, mi Dios, mi todo, y que tu reino se establezca en mi vida, Señor, para que tu reino empiece a crecer y a expandirse, Señor, y a alcanzar muchas vidas para Cristo, porque tu reino es poderoso, es invencible, es imparable. Tu reino es de alto impacto, tu reino está por encima de todos los reinos. Dile: Jesús, establece tu reino en mi vida, establece tu reino en mi vida. Si te sabes esta alabanza, entónala, cántala, ¿sí? Y adora a Dios ahí donde estás. Adóralo ahí donde estás. Hermanos, si queremos que nuestras familias sean ganas para Cristo, si queremos que mucha gente conozca a Cristo a través de nosotros, aquí está la clave, hermanos. Permite que Dios gobierne tu vida, que el reino de Dios se establezca en tu vida. ¿Por qué hay tantos cristianos y tan pocas personas se convierten? ¿Sabes por qué?
tal vez porque esos cristianos no le han permitido a Dios gobernar sus vidas. Pero el día que nosotros, como iglesia, como cristianos, permitamos que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, todo va a cambiar. La gloria de Dios se va a derramar. Hermanos, cuando vayamos a ver un endemoniado, va a pasar como cuando Jesús, ¿sí? Va a llegar el reino más poderoso, que el reino que está dominando ahí va a tener que irse. Porque el reino de los cielos está por encima del reino humano y del reino de las tinieblas. Deja que Jesús gobierne verdaderamente y completamente tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo maravilloso, por tu bendita y poderosa palabra, que es santa, es poderosa y es la verdad. Gracias porque nos has hablado. Te pido ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta palabra y establece tu reino. Padre, que tu reino en nuestras vidas empiece a crecer de tal manera que impacte a todos los que estén a nuestro alrededor, y que tu reino, Señor, Padre Santo, crezca como siempre lo has querido, Señor, como esa semillita, como esa hortaliza y como ese gran árbol, Señor. Que tu reino impacte como la levadura, Señor, todo lo que está cerca de ella, Señor. Que así sea tu reino en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos que están en casa, Dios. Oro por ellos, por cada familia, por cada matrimonio, por sus hijos, Señor. Guárdanos en medio de esta crisis. Pero no permitas que esta crisis, Señor, detenga, Padre Santo, tu reino, sino que al contrario, que en medio de esta crisis muchos te conozcan. Úsanos para predicar, úsanos para orar por los enfermos, úsanos para predicar a los que tienen temor y presentarles a Cristo como Señor y Salvador, Padre Santo. Y que al terminar esta crisis, el único resultado de esta crisis, Señor, y el más grande, sea que mucha gente conoció de Cristo y tu iglesia creció en gran manera, Señor, porque tu reino es imparable. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.